Muy bien, mi nombre es Raimundo Flores Hernández, alumno del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Educación a Distancia, en su modalidad virtual. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algunas preguntas acerca de la materia de Fundamentos de Investigación a cargo de la docente Magda Esther Méndez Cañaveral. Como primer punto vamos a hablar a qué se refiere la materia de Fundamentos de Investigación. Si bien sabemos, más que nada se refiere a las características las cuales nos ayudarán a nosotros como estudiantes en nuestra formación durante nuestra carrera, a desarrollar competencias de investigación, las cuales nos serán de gran utilidad para el aprendizaje de alguna investigación, las cuales nos serán de gran utilidad para el aprendizaje que en un futuro dominaremos. La intención de esta materia se basa a que el estudiante muestre aprendizajes, ya sea científicos o tecnológicos, en el área de trabajo, esto conforme a los conocimientos que vayamos adquiriendo del profesor que nos motiva y sacará adelante con aptitudes en base a esta experiencia. El objetivo de la asignatura más que nada es fortalecer el desarrollo profesional del alumno para que tengamos herramientas suficientes para obtener los mejores resultados. ¿Cómo se clasifican las ciencias? Pues bien, la ciencia se puede clasificar según su objeto, su método y otras por su afinidad y su complejidad y dependencia. Sin embargo, toda clasificación tiene a buscar los vínculos o relaciones existentes entre las diferentes disciplinas o formas de conocimiento. Así, una clasificación o división acertada implica la presencia del objeto propio de cada ciencia y sus relaciones con otras áreas afines. El método o requerimiento de cada ciencia para enfrentar su objeto más que nada es igualmente a su propósito, por las cuales produce el hecho de investigación, entre las cuales nos vamos a encontrar con las ciencias formales, las fácticas, naturales y sociales. Ahora, ¿cuáles son los tipos de métodos de investigación? Y vamos a explicar algunos de ellos, en las cuales nos vamos a encontrar con el método empírico-analítico. Es un modelo de investigación científica que se basa en la experimentación y en la lógica empírica, que conjunto con observación de fenómenos y su análisis estadístico es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales, en lo cual está el método experimental, algunos al considerar por su gran desarrollo y relevancia, un método experimental del método empírico, considerándose a su vez independiente de la lógica empírica. La lógica experimental más que nada comprende a su vez el método hipotético deductivo. En el caso de que se considere el método experimental como el método independiente, el hipotético deductivo pasaría a ser un método específico dentro del método de la observación científica. De ahí también está el método hermenéutico, en el cual es el estudio de la coherencia interna de los textos, la filología, la exágesis de libros sagrados y el estudio de la coherencia de las normas y principios. También nos encontramos con el método dialéctico. Las características esenciales del método dialéctico es que se considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento, dio origen al materialismo histórico. También nos encontramos al método sistemático. Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Estas relaciones más que nada nos determinan, por un lado, la estructura del objeto y por su otra, cual muy referente es su dinámica. También está el sintético. Más que nada el sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y su fórmula
y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Más que nada consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. También está el método lógico, como su nombre lo dice, lógica. Aquí más que nada, esto también es una gran rama de la ciencia, aunque esta es más clásica y de menor fiabilidad. Su unión, el método empírico, dio lugar al método hipotético deductivo. Uno de los más fiables hoy en día es el método lógico deductivo, mediante el cual se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios. Destaca su aplicación en el método de la extrapolación. Se divide en el método deductivo directo o de conclusión inmediata. La premisa mayor contiene la proposición universal y la premisa menor contiene la proposición particular de su comparación resulta. La conclusión utiliza los silogismos. Luego nos encontramos con el método lógico indirecto o de conclusión inmediata. Aquí contiene la proposición universal. La premisa menor contiene la proposición particular. Bueno, esas son las partes. Ahora, como acabamos de mencionar, está el inductivo, deductivo, analítico, sintético, comparativo y dialecto. Esos son los tipos de métodos con los cuales nos vamos a encontrar. Ahora vamos a hablar cuáles son las etapas del método científico. Pues nos encontramos con la observación, hipótesis, experimentación, la comprobación de nuestra teoría. Bueno, vamos a hablar punto por punto. Comenzamos con observación. Nos dice que la observación consiste en examinar atentamente, a simple vista o con auxilio de ciertos instrumentos y herramientas, la naturaleza de los objetos. En ingeniería, la observación es fundamental para detectar las necesidades de un problema determinado. Hipótesis. Si bien sabemos que la hipótesis consiste en hacer una serie de suposiciones o bien enunciado que antecede a otros constituyendo su fundamento. En ingeniería, la hipótesis es parte de la planeación, fundamentando lo que se espera de una determinada investigación. La experimentación, como bien su nombre lo dice, consiste en probar y examinar, llevando a nivel de laboratorio el problema en estudio. Si bien lo volvemos a llevar en ingeniería, la experimentación es fundamental para dar una correcta solución a un problema. De ingeniería es necesario desarrollar repetidamente la propuesta de solución para poder llegar a ciertas conclusiones. Pues llegamos al punto de la comprobación. Si bien aquí nos damos cuenta que la comprobación consiste en proponer pruebas para llegar a la respuesta del problema con certeza y claridad, involucrando toda la información que dé solución a la situación que se desarrolla a nivel laboratorio. La comprobación es decisiva, ya que por medio de indicadores se evalúa si el proyecto procede o no en una dicha investigación realizada. Bueno, hay otro punto que se le conoce como ley. En este caso, más que nada, es la regla o norma constante e invariable de las cosas. En ingeniería es posible llegar a una ley, ya que siempre está abierta al cambio y se adapta a él. Por lo tanto, más que nada sabemos que está dispersa a un cambio. Ahora bien, vamos a hablar sobre los métodos cómo se clasifica el método científico. Pues bien, el método científico, se clasifica en métodos generales, particulares y específicos. Vamos a hablar de los generales. Nos encontramos el dialéctico. Es un método cuyos conceptos categóricos o categorías o leyes que desempeñan el papel y principios metodológicos de instrumento de análisis y síntesis.
en el cual está el comparativo histórico. Comparativo tiene por finalidad descubrir la correlación interna y externa que existen en dichos fenómenos. El histórico, más que nada el histórico nos permite descubrir y fundamentar los principios de desarrollo de los hechos más concretos, destacando las causas y sus consecuencias. Los métodos específicos. Está el experimental, donde nos dice la observación, hipótesis, el experimento y sobre todo nuestro resultado. Analogía. Tiene por finalidad descubrir la unidad interna que existe entre los distintos fenómenos. La formalización permite sistematizar las generalizaciones con el propósito de elaborar procedimientos orientados a elevar los mismos conocimientos. La sistematización generaliza el aspecto cuantitativo de los fenómenos y compara las magnitudes medibles. Ahora vamos a hablar acerca de la modelación. Pues es un método de investigación teórica que tiene por finalidad reconstruir natural y artificialmente el objeto de la investigación. Bien, los métodos particulares están relacionados con el objeto específico de cada ciencia y son los físicos y los químicos. Pues bien, esto es todo. Gracias.